Hola, hola, hola. ¿Cómo están esos ánimos? ¿Listos y preparados para empezar con la clase? Hoy, una vez más, tu amigo y maestro Luis Alvarado Cieza te da la bienvenida al aula del tercer y cuarto grado. Esta vez, en el área de matemática, trabajaremos el tema Cada semana tenemos más plantas. Antes de empezar con la clase, te animo a que te suscribas. Elige la campanita donde diga todos para recibir más videos educativos. ¿Cuál es tu meta para esta clase? El día de hoy vas a explicar cómo aumenta la cantidad de plantas sembradas por Santosa y Alejandro cada semana. Y también vas a estimar las plantas que tendrán de acuerdo al patrón constante. ¿Sabes tú a qué nos referimos cuando decimos patrón constante? ¿Alguna vez has hallado una secuencia de números usando un patrón? Hoy vamos a ver cómo lo puedes aprender. Para que tú logres la meta, ¿qué debes hacer? Hoy debes lograr 3 criterios. Debes cumplirlo. El primero es representar con tapitas y números la cantidad de plantas sembradas cada semana. Te animo a que busques tus tapitas porque las vas a usar para representar el problema que vamos a hacer el día de hoy. También vas a utilizar estrategias de cálculo y explicar cómo se relacionan entre sí. Y por último, vas a explicar por qué se puede calcular la cantidad de plantas sembradas cuando aumenta de manera regular. Vamos a ver cómo las plantas aumentan constantemente. ¿Estás listo y lista para empezar con la clase? ¡Empecemos! Santosa y Alejandro no tienen una huerta o un jardín donde sembrar y cuidar plantas, pero investigaron sobre diversas formas de cultivar plantas en espacios pequeños y emprendieron un proyecto que les ha permitido aprender a medir y estimar la cantidad de tierra que necesitarán para sus plantas. Así han aprendido algunas estrategias de cálculo con la multiplicación de números. Sigamos acompañándolos. Veamos cómo Santosa y Alejandro trabajan esta vez. Reto número 1. ¿Cómo aumentará la cantidad de plantas de Santosa y Alejandro cada semana? A Santosa y Alejandro les encantó su proyecto y por ello, semana tras semana aumentaron las cantidades de plantas que sembraron. Veamos la cantidad de plantas que tiene Santosa y Alejandro. En la primera semana ellos han sembrado esta cantidad de plantas. ¿Cuántas plantas han sembrado? Ya sabes, muy bien. En la segunda semana sembraron otra cantidad de plantas. Sembraron un poco más que la primera, ¿verdad? En la tercera semana sembraron más plantas. ¿Te das cuenta que las plantas han aumentado en la tercera semana y también aumentaron en la segunda semana? Ahora te pregunto, al pasar las semanas, ¿qué pasó con la cantidad de plantas? ¿Sabes tú qué pasó con las plantas de la segunda semana? Aumentaron, ¿verdad? Las plantas en la tercera semana, ¿qué pasó? Aumentaron. Entonces, ¿cómo responderíamos a esta pregunta? ¿Qué pasó con la cantidad de plantas? Aumentaron, ¿verdad? Muy bien. Ahora dice ahí, observa la cantidad de plantas de la primera semana. Ahí tenemos la cantidad de plantas en la semana 1. ¿Cuántas plantas hay? Qué fácil, ¿verdad? ¿Ya lo contaste? 4 plantas. Y ahí tenemos las plantas de la segunda semana. ¿Cuántas plantas hay? Muy bien, 8 plantas. Ahora te pregunto, ¿en cuánto aumentó esa cantidad en la segunda semana? ¿En cuánto aumentó? Si en la primera semana hubo 4 plantas y ahora en la segunda semana hay 8. ¿En cuánto aumentó? Muy bien, aumentó en 4 plantas. Ahora observa la cantidad de plantas que habían en la segunda semana. Observa, ¿cuántas plantas hay? 8, ¿verdad? Ahora vamos a ver la cantidad de plantas de la tercera semana. Observa, ¿cuántas plantas hay?
¿Ya lo estás contando? Muy bien, hay 12 plantas. Te pregunto entonces, ¿en cuánto aumentó esa cantidad en la tercera semana? Si en la segunda semana hubo 8 plantas, ¿en cuánto aumentó para la tercera semana? ¿Cuánto fue? Muy bien, aumentó en 4 plantas. Siguiente pregunta. ¿Y en cuánto aumentó esa cantidad en la semana 3? Qué fácil, ¿verdad? ¿En cuánto aumentó de la semana 2 a la semana 3? ¿En cuánto aumentó? En 4 plantas. ¿Cómo podrías explicar la forma en que aumentó la cantidad de plantas sembradas de semana a semana? ¿Cómo responderías esta pregunta? Para responderla, observemos primero la cantidad de plantas que hay en la semana 1. ¿Cuántos hay? 4. Y en la semana 2, ¿cuántos hay? 8. ¿Cuántas plantas aumentó de la semana 1 a la semana 2? Muy bien, más 4. Y de la semana 2 hasta la semana 3, ¿cuántas plantas aumentó? Muy bien, qué fácil, ¿verdad? Más 4. Teniendo en cuenta esto, ¿ya sabes cómo responder la pregunta? ¿Qué dirías? ¿Cómo podrías explicar la forma en que aumentó la cantidad de plantas sembradas semana a semana? Yo diría lo siguiente, que las plantas aumentan de 4 en 4 en cada semana. ¿Y tú, cómo lo piensas explicar? Vamos, te animo a que lo hagas. Vamos a completar la siguiente tabla. Sabemos que en la primera semana, ¿cuántas plantas se sembró? 4 plantas. Y en la segunda semana, qué fácil, ¿verdad? Lo acabamos de analizar. ¿Cuántos fue? 8. ¿Y cuántas plantas aumentó de la semana 1 a la semana 2? Muy bien, más 4. Y sabemos que en la semana 3, ¿cuántas plantas había? 12 plantas. ¿Y cuántas plantas aumentó de la semana 2 a la semana 3? Muy bien, más 4. Si te das cuenta, están aumentando de 4 en 4. Eso quiere decir entonces que de la semana 3 a la semana 4, ¿cuántas plantas aumentarán? Muy bien, ¿ya tienes la respuesta? ¿Cuánto es? 16. Eso quiere decir que aumentaron más 4. Ahora, de la semana 4 a la semana 5, ¿cuántas plantas aumentará? ¿Ya tienes la respuesta? ¿Cuánto aumentó? Muy bien, más 4. Eso quiere decir que en la semana 5 habrá 20 plantas. Qué fácil, ¿verdad? Ahora te pregunto, de acuerdo a lo observado, si sigue aumentando de esa manera la cantidad de plantas, ¿cuántas plantas tendrán en la semana 6? ¿Cómo obtuviste la respuesta? ¿Ya sabes cómo hacerlo? A ver, vamos a ver en la semana 6. Ahí tenemos un casillero más. ¿Cuántas plantas debe aumentar de la semana 5 hasta la semana 6? Muy bien, más 4, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que en la semana 6, ¿cuántas plantas habrá? 24. ¿Ya sabes entonces cómo responder esta pregunta? ¿Cuántas plantas tendrán en la semana 6? ¿Cómo obtuviste la respuesta? Yo lo respondería de la siguiente manera. En la semana 6 habrá 24 plantas. Se obtuvo al aumentar más 4 al número 20 que está en la quinta semana. ¿Y tú cómo responderías esta pregunta? Ya lo estás haciendo muy bien. ¿Cómo explicarías la forma en que aumenta la cantidad de plantas sembradas? ¿Cómo tú explicarías? Sabemos que en la semana 1 hubo 4 plantas, aumentaron 4 para la segunda semana. Y de la segunda semana aumentaron 4 para la tercera semana. Y así sucesivamente fueron aumentando. ¿Cómo explicarías entonces la forma en que aumenta la cantidad de plantas sembradas? Yo lo haría de la siguiente manera. Las plantas aumentan constantemente más 4 de semana en semana. Responde la pregunta, ¿cómo aumentará la cantidad de plantas de Santosa y Alejandro cada semana? ¿Ya tienes la respuesta? Qué fácil, ¿verdad? Santosa y Alejandro aumentaron la cantidad de plantas de 4 en 4 en cada semana. Reto número 2. ¿Cuántas plantas habrán sembrado en 10 semanas? A ver, ¿ya sabes cuántas plantas?
Como viste, Santosa y Alejandro sembraron 4 plantas cada semana. Ellos continuaron con su proyecto e incrementaron la cantidad de plantas hasta la semana 10, tal como lo estás viendo ahí. Mira, observa. La semana 7 no sabemos cuántas plantas hay. En la semana 8 tampoco. En la semana 9 tampoco. Y en la semana 10. ¿Cuántas plantas habrán sembrado Santosa y Alejandro en la semana 10? ¿Qué tal si lo vas desarrollando? ¿Ya lo estás haciendo? Muy bien. A ver, vamos a comprobarlo. ¿Cuántas plantas tendrán en la semana 10? Sabemos nosotros que en la semana 1 aumentaron 4 plantas para la semana 2. De igual manera, de la semana 2 aumentaron 4 plantas más hasta la semana 3. Y sabemos que de la semana 3 también aumentaron 4 plantas para la semana 4. Y así sucesivamente se fue aumentando más 4 para la siguiente semana. Ahora, para la semana 7, ¿cuántas plantas crees tú que aumentará? Muy bien, 24 más 4, ¿cuánto es? Muy bien, vamos, te animo a que lo completes. Y para la semana 8, para la semana 9 y para la semana 10. ¿Cuántas plantas habrán sembrado en la semana 10? ¡Qué fácil! ¿Cuánto te salió? 40, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas plantas tendrán en la semana 10? Ya tienes la respuesta. ¿De qué manera puedes calcular la respuesta? ¿De qué manera tú puedes calcular la respuesta de la semana 10? ¿Ya tienes alguna idea? Muy bien. Yo lo haría de la siguiente manera. Aumentando de 4 en 4 desde la semana 6 hasta llegar hasta la semana 10. De esa manera puedo calcular la respuesta. ¿Y tú cómo lo puedes hacer? Si Santosa y Alejandro plantaran diferentes cantidades cada semana, ¿podrías saber cuántas plantas sembrarán en alguna semana más? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué dices tú? Para responder esta pregunta, primero observemos qué es lo que ocurrió con la cantidad de plantas de la primera semana a la segunda semana, a la tercera semana, a la cuarta semana. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha aumentado más 4, ¿verdad? De semana en semana, las plantas ha ido aumentando de 4 en 4 hasta llegar a la semana número 10. Teniendo en cuenta esta regla de formación, la regla de formación es más 4. Eso es el patrón, que quiere decir que siempre va a ir aumentando de 4 en 4. Teniendo en cuenta esto, ya puedes responder la pregunta. ¿Podrías saber cuántas plantas sembrarán en alguna semana más? ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues yo diría que sí, porque se sabe que en cada semana las plantas siempre aumentan más 4. Responde la pregunta, ¿cuántas plantas habrán sembrado en 10 semanas? Explica tu respuesta. ¡Qué fácil!, ¿verdad? Pues la respuesta yo lo daría de la siguiente manera. Se habrán sembrado 40 plantas, porque se ha tenido que aumentar más 4 desde la primera semana hasta la semana número 10. ¿Y tú, cómo responderías la pregunta? Ahora te animo a que sigas aprendiendo consultando los libros de matemática. Para tercer grado, el libro de matemática, la página 21 y la página 22. Desarrolla esas páginas. Y en el caso de cuarto grado, desarrolla el libro de matemática, página 19 y 20. Vamos, así reforzarás tus aprendizajes. Ahora vamos a evaluar lo que has aprendido el día de hoy. ¿Cumpliste cada uno de estos criterios? ¿Estás en proceso o debes mejorarlo? Vamos, te animo a que registres según lo que aprendiste el día de hoy. Eso es todo por esta vez. Te animo a que te suscribas. Elige la campanita donde diga todos para recibir más videos educativos. Chao, cuídate, hasta la próxima. Bye.